Hoy vamos a estar estudiando el versículo 19 al 27 del capítulo 1 del libro de Santiago. Pero primero recordemos los versículos anteriores y el contexto inmediato. Del versículo 1 al 18, Santiago nos ha hablado sobre las pruebas y las tentaciones. Recordemos el contexto. Él escribe a creyentes que estaban sufriendo, perseguidos y cansados, y les recuerda algo muy importante. Dios los escogió. Dios los salvó por su palabra. Y es esa misma palabra que sembró fe en ellos. Entonces, justo después de esto, en el verso 19 de Santiago, les enseña a cómo deben de responder en medio de estas pruebas, que no deben de quejarse, no con ira ni con enojo, sino con una actitud espiritual que demuestra su fe y demuestra que realmente han recibido la palabra de Dios. Leamos del versículo 19 al versículo 27. El versículo 19 dice: Sepan, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida se olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y guardarse sin mancha del mundo. En los versículos del 1 al 18, Santiago les hablaba de las pruebas y sus tentaciones. Y ahora en el versículo 19, Santiago nos está diciendo cómo debe ser nuestra respuesta en medio de la tentación o en medio de la prueba. Y él nos da tres instrucciones específicas. Número 1, que seamos pronto para oír. Oír es un acto espiritual, pero muchos hacemos todo lo contrario. Somos lentos para oír y muy rápidos para hablar. Pero Santiago nos dice que en medio de la prueba debemos de escuchar las instrucciones de Dios. Debemos escuchar su palabra cuando estamos pasando por la prueba y la tentación. Porque la fe viene por el oír, y cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, dejamos de tener fe. Así que antes de hablar o reaccionar, debemos hacer silencio y dejar que la palabra nos hable primero. Ellos y nosotros también creemos en Cristo por fe, por lo que escuchamos en la palabra. Y Santiago nos dice que no nos olvidemos de lo que hemos aprendido. La segunda instrucción es una instrucción que no es menos importante, lo que es que debamos de ser lentos para hablar. Es que hay muchas personas que hablan tanto que no se dan cuenta que ofenden a Dios y a los demás con lo que dicen. Y veamos lo que dice en Proverbios 10:19. Dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente.
Y si vemos también a Jesús en Mateo 12:36, Jesús está diciendo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Entonces, Santiago sabía que estas personas, al igual que muchos cristianos en muchas partes del mundo, pero también muchos cristianos en sus trabajos, en su familia, también pueden estar pasando por mucha presión o como aquellas personas en aquel tiempo estaban pasando por persecución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué les dice Santiago estos que deben ser prontos para oír y lentos para hablar? Pues porque ellos estaban bajo persecución y cuando el ser humano es llevado al límite o se le pone presión, explota. Muchas veces tiende a hablar mucho y por eso Santiago les dice, sean prontos para oír la palabra de Dios y lentos para hablar, porque podemos decir cosas que nos pueden hacer pecar. Y la tercera instrucción es que debemos de ser tardos para irarnos. El pasaje no nos dice que no debemos de enojarnos. El pasaje nos está diciendo que no debemos de airarnos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una mecha corta o son personas que tienen un carácter muy volátil o se enojan con mucha facilidad y por todo explotan. Entonces, ¿pero por qué les dice Santiago que sean tardes para irarse después de decirle que sean prontos para oír, lentos para hablar y por último le da la instrucción de que sean tardos para irarse? Lo que pasa es que la ira es una respuesta emocional y no espiritual. La ira es una expresión externa de un sentimiento interno. O sea, algo que hay en nosotros internamente, algo que hay en nosotros que nos molesta, raíces de amargura, odios, rencores, malas palabras, inmundicias, como veremos en pronto, que Santiago también habla de la malicia y de la inmundicia. Pero volviendo a la ira es un sentimiento externo que viene por algo que tenemos internamente. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos cuando estamos enojados, esas cosas no le agradan a Dios, porque el enojo inhibe nuestro pensamiento sobrio. Entonces, por esto Salomón decía en Proverbios 14:29 que el que tarda en airarse, dice que el que tarda en airarse tiene gran entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece o resalta su necedad o su insensatez. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que entendamos estas tres instrucciones que nos da Santiago, que seamos prontos para oír, lentos para hablar y seamos tardos para airarnos, porque esto nos conviene. Por eso, mis amados hermanos, es importante seguir las instrucciones de Dios a través del libro de Santiago. Que seamos prontos para oír, lentos para hablar y seamos tarde para irarnos, porque estas cosas nos convienen, porque la ira no trae la justicia de Dios. En el versículo 21, Santiago pasa del oír al recibir. Y la palabra recibir implica una disposición del corazón y es una palabra primaria en este verso porque dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid es el mandato de este verso, pero no basta solamente con recibir la palabra con humildad, sino que antes de poder recibir la palabra, debemos de desechar toda inmundicia y toda malicia. Y la palabra inmundicia es una palabra del griego ruparos, que significa impureza moral. La impureza moral o la inmundicia no nos permite escuchar y recibir la palabra de Dios. Son pensamientos, hábitos o actitudes que ensucian nuestra alma. Y la malicia viene del griego kakia, que es maldad o corrupción moral, y es un pecado deliberado.
es algo que nosotros sabemos que estamos haciendo y que aún así lo seguimos haciendo. Entonces, mientras tengamos inmundicia en nuestro corazón y pecados ocultos, no podremos recibir la palabra. Mientras te mantengas odiando o teniendo un rencor en secreto a una persona, no recibiremos la palabra de Dios. Y es verdad. Y luego agrega que debemos de recibir con mansedumbre la palabra de Dios. La palabra mansedumbre es una palabra que significa humildad y es donde crecen todas las virtudes. Porque en la humildad crecen las relaciones, crece el perdón, el amor, la paciencia. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando guiar del Señor con humildad, escuchando su palabra y escuchando lo que Él nos quiere enseñar. Sin embargo, el orgulloso interpreta la Biblia a su manera para poder justificar su pecado. Dice, es que yo no necesito leer la Biblia o no necesito ir a la iglesia o no necesito aprender de nadie. Pero sin embargo, aquel que es humilde sabe que necesita una comunidad cristiana, que necesita poder aprender de personas que sepan más de él, pero sobre todo que necesita escuchar de Dios con humildad, cómo Dios quiere corregirnos, guiarnos y guardarnos a través de su palabra. En el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Y es que no basta con oír la palabra, hay que vivirla y practicarla. Y esto es un punto decisivo de nuestra vida. Muchos pueden escuchar predicaciones, leer devocionales, ver videos cristianos, predicadores, pero si su vida no cambia, entonces dice que se engañan a ellos mismos. Y Juan, primera de Juan 3:18, lo confirma. Y dice, hijitos míos, no amemos la palabra. Y en primera de Juan 3:18 lo confirma. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Santiago aquí nos está diciendo que no basta con escuchar la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. En el versículo 23 hace una comparación poderosa del espejo, donde dice que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Y es que Santiago usa una comparación poderosa de dos hombres que se miran en el espejo. El primer hombre se mira y se olvida de lo que vio. Y es que así somos nosotros cuando escuchamos la palabra y sentimos convicción, pero la palabra no nos cambia. Y el segundo hombre es un hombre que se mira atentamente y persevera y pone en práctica lo que aprendió. La palabra lo transforma, la palabra lo cambia. Ese dice Santiago que será un hombre bienaventurado o bendecido en lo que hace. Y es que la bendición no está en escuchar la palabra, aunque es importante. La bendición está en obedecer la palabra, obedecer lo que Dios nos dijo. Y para finalizar, el verso 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago termina dejando claro que la verdadera fe se refleja en las acciones. No está diciendo que somos salvos por obras, sino lo que Santiago nos dice es que las buenas obras son el fruto de quien ya fue salvado. Entonces, si alguno se cree religioso y no refrena o controla su lengua, entonces su religión es vana. En el verso 27 lo resume así: la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, la verdadera fe se ve en el amor, en la compasión, en la santidad. Y no se trata solo de ir a la iglesia o decir soy cristiano, sino de reflejar el carácter de Cristo cada día. Santiago nos enseña en su carta y en este capítulo 1 que la fe verdadera se demuestra con hechos, que escuchar la palabra no es suficiente, sino que debemos ser transformados por la palabra, y que si queremos que esa palabra dé fruto en nosotros, debemos de limpiarnos en el corazón de toda inmundicia y de toda malicia, y debemos de mantenernos humildes y actuar con amor. No basta, mi amado hermano, con saber lo que dice la Biblia. Hay que vivir y practicar lo que dice en la palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en este día. Espero que este estudio bíblico te haya sido de bendición.